Cacahuamilpa en Guerrero, visitas guiadas, visitas alternativas, conocer lugares distintos, turismo, familia que llega y que busca la diversión, el entretenimiento, el conocimiento a través de guías de turistas. Pero realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Oscar Balmen ha colocado, Oscar Valderas ha colocado información muy importante acerca de lo que ahí está sucediendo. Por ello es por lo cual le agradezco mucho que esté con nosotros. Oscar, buenas tardes. Julio, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias, Oscar. He leído mucho acerca de lo que estás develando de estos métodos que resultan pues sumamente terroríficos, Oscar, porque son familias que llegan a buscar diversión, entretenimiento, guía y se topan con la realidad terrible. ¿Qué es lo que encontraste, Oscar? Claro, Julio, déjame contarte, yo tengo un espacio en radio en MBS Noticias y ahí, bueno, usualmente hay audiencia que me busca porque mi correo electrónico está abierto a todo el mundo, está en mi perfil de ex y a través de correo electrónico, a partir de una historia que conté en radio, es que me busca esta persona, a quien yo acordamos que lo voy a identificar únicamente con el nombre de Julián, y me manda una serie de fotografías de cómo quedó su cuerpo después de haber sido torturado por 2, 3 horas, que es lo que él recuerda. Me manda esas fotografías como una manera de decirme, bueno, mi relato es veraz, esto realmente me ocurrió, me mandó también su certificado médico, y me dice, te quiero contar el origen de las lesiones, porque es una historia que creo que debe saberse para que no le pase a más personas como me pasó a mí y a mi familia. Julián, padre de familia, vive en Morelos junto con dos de sus hijos, uno de ellos menor de edad de 16 años, y dice, bueno, vivimos en Morelos y no conocemos las grutas de Cacahuamilpa. Es un buen viaje de sábado, ir y volver, pasar una tarde juntos y emprenden el camino. Un camino que, por cierto, está y plenamente documentado, que es una de las carreteras más peligrosas por el dominio que tiene ahí el grupo de la Nueva Familia Michoacana, que es este grupo muy violento, considerado incluso agrupación terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos. Llegan a las grutas de Cacahuamilpa y en el estacionamiento, es decir, ya dentro de las instalaciones del Parque Nacional, que es un área nacional protegida, que hay que recalcar esto, los aborda un joven que me dice, el señor Julián, que se veía bastante bien, muy bien parecido, joven, muy bien arreglado, muy pulcro, quien les dice, aquí está mi credencial de turista acreditado por la Secretaría de Turismo local, aquí está mi reciente título universitario como egresado de historia. Y mira, ahorita hay muchísima gente en las grutas, la verdad es que van a tardar en pasar, ¿por qué no? Confían en mí y yo les hago un recorrido alterno al que poca gente tiene acceso, y yo les voy a contar una historia increíble que además conozco porque pues, soy egresado de historia, esto es lo que estudié, les va a encantar, una pista fenomenal, un recorrido único, ¿cómo ven? Y la verdad es que pues, el señor Julián confía, insisto, le muestra incluso un título universitario y aceptan esta ruta alterna. Y comienzan a caminar, en algún momento se desvían, y el guía les va contando una historia que incluso el señor Julián dice completamente verosímil. No parecía que no supiera lo que estaba haciendo. Entonces, por eso confiamos y seguimos caminando con esta persona hasta que se dan cuenta que es una trampa. Le salen hombres armados en el camino y evidentemente les despojan de la cartera, el celular, pues el dinero que tienen, menos al guía, se va caminando como si nada. Queda muy claro que es cómplice de estas personas y estos hombres que se identifican con ellos como integrantes de la Nueva Familia Michoacana los llevan a una casa de seguridad y ahí, enfrente del padre y enfrente de los hijos, los tres son torturados. Son torturados en periodos de cada 30, 40 minutos hasta que el tío de estos chicos, el hermano del señor Julián, pague un monto por el rescate de su familia. Finalmente, el señor Julián es liberado, por fortuna, junto con sus hijos, golpeados, muy golpeados, pero vivos. Y bueno, pues emprenden el camino de regreso como se acuerdan, como pueden orientarse hacia el estacionamiento de las grutas de Cacahuamilpa, pensando, bueno, ahí quedó la camioneta, podemos regresar a casa y buscar atención médica. Sin embargo, pues se dan cuenta que, como lo esperaban, la camioneta ya no estaba, también había sido robada. Y hablando con los guías que ahí se encuentran, pidiéndoles auxilio, varios de ellos les comentan en secreto
que ese es el nuevo modus operandi en ese parque nacional, que el crimen organizado ha infiltrado a los guías de turistas legítimos que sí tienen sus permisos, con integrantes de ellos que tienen credenciales apócrifas, títulos universitarios pirata, que justo ofrecen un recorrido alterno que pueda ser muy atractivo para personas que tal vez ya fueron alguna vez y que están acompañando a alguien que va a conocer por primera vez. Y dice, no, pues para que sea una experiencia nueva para todos, vénganse por acá. Y en realidad los lleva a una situación de asalto, en el mejor de los casos, en el peor de tortura, secuestro, desaparición y homicidio probablemente. Y además me dice dos cosas muy graves el señor Julián, que es lo que él logra recabar con esta mini entrevista que va haciendo mientras espera ayuda de las autoridades. Uno, que se trata de guías de turistas falsos del crimen organizado que cuentan con la anuencia del Parque Nacional porque hay funcionarios amenazados. Y ahora te voy a contar la segunda parte de esa historia. Sí. Y por otro lado, que este es un modus operandi que no está únicamente en Guerrero, que está en otras zonas de sitios arqueológicos, de ruinas, de lugares pues, a donde los mexicanos vamos con fin de semana, es turismo nacional, ¿no? Entonces me decía, bueno, pasa muy cerca de Tajín en Veracruz, pasa muy cerca de Tulum en Quintana Roo, está también muy cerca de Teotihuacán en el Estado de México. Y yo me pongo a pensar, Julio, pues es que esas historias las hemos escuchado desde hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto venimos escuchando que el Parque Nacional Cumbres de la Ajusco también ya es un lugar con un dominio criminal brutal? Entonces, bueno, ahí me cuenta la historia, yo consigno la historia, la publico en el espacio que tengo en MBS Noticias, y a los días me llega una noticia terrible, que la administradora del Parque Nacional de Cacahuamilpa, junto con su hija de 26 años y el chofer, fueron asesinadas. Saliendo de su trabajo, fueron interceptadas por hombres armados, quienes y lo torturaron, las asesinaron y lo asesinaron, y en el fondo, digamos, en el paisaje de atrás, queda pues estas historias de extorsión y además de obligar a las autoridades de los parques nacionales de coludirse con el crimen organizado. Oscar, ¿ha habido alguna respuesta de autoridades, Secretaría de Turismo, Fiscalía General de la República, algo que haya hecho sentir que se toma nota de lo que estás señalando y que ha tenido mucha difusión, o no ha habido tanto contacto? No, yo hasta el momento yo no he conocido algún tipo de comunicado, algún tipo de reacción, tanto al reportaje que yo publiqué como a la noticia de este triple homicidio. No conozco hasta el momento una reacción de las autoridades. En el fondo creo que se trata de esta cantaleta que usan las autoridades de pongan su denuncia y entonces veremos, ¿no? Primero, hay que decirlo, ¿no? Que las autoridades legalmente están obligadas a actuar, no necesariamente en el momento de una denuncia, sino en el momento en que ellos conocen por cualquier medio, incluso por redes sociales, la presunta comisión de un delito. Entonces no tendría que esperar una denuncia. Pero en el fondo también me parece que el crimen organizado está utilizando este modus operandi porque para muchas personas es muy vergonzoso reconocer que aceptaron un recorrido alterno, ¿no? Tratando de buscar pues, un paisaje bonito, tal vez una experiencia diferente en un lugar que ya conocían. Y entonces muchas veces me parece que tienen que explicar por qué cometieron eso y la autoridad los culpa. Ah, bueno, es que claro, pues porque tú no te fijaste que la credencial era realmente validada por una autoridad oficial, pero es que cómo se te ocurre estar en Tamaulipas y que te ofrezcan un tour y tú no comprobar quién es quién. O sea, hay muchas maneras de revictimizar a las personas con este modus operandi, de avergonzarlas, y creo que eso hace que muchas personas no denuncien, y las autoridades, claro, mientras menos denuncias, pues tienen más salida para no empezar a meter orden y además supervisión en estos sitios, en estas ruinas, en estos sitios arqueológicos que, insisto, prácticamente son de turismo nacional, es a donde vamos nosotros como mexicanos a conocer más sobre nuestro país, y es una lástima que no podamos hacerlo porque están tomados por el crimen organizado. Oscar, es un contexto muy generalizado de presencia, predominio e impunidad de grupos que en diverso grado cometen actos irregulares o delictivos
contra el turismo. Pienso simplemente en Cancún, que es la joya de la corona turística, con los grupos de taxistas, con los golpes, con los precios exagerados, denuncias en la Ciudad de México de que algunos restaurantes que tienen vista hacia el Zócalo, hacia la Plaza de la Constitución, elevan los precios exageradamente, y una situación en la cual pues pareciera que no se atiende debidamente la seguridad de turistas extranjeros y nacionales en estos temas, Oscar. Sí, es lamentable que no se puedan tomar cartas en el asunto, cuando vimos que las capacidades del Estado sí están para tomar en cuenta la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros. Lo vimos en los 39 días de la Copa del Mundo en el que México fue sede. Por supuesto que hay capacidades, hay recursos humanos, técnicos, para poder hacer ciudades seguras, para que todas las personas que nos visiten, turistas nacionales y extranjeros, se sientan seguros. Eso lo vimos. Me parece que además creo que el gobierno mexicano, y hay que decirlo, pasó el examen. Muchos esperábamos que hubiera un brote de violencia, que el crimen organizado quisiera aprovechar la atención del mundo para poder hacer un tipo de negociación o mostrar músculo. Afortunadamente no lo tuvimos e incluso vimos un descenso en los homicidios dolosos durante estos días en los que hubo juego. Y eso te habla de que sí se pueden hacer las cosas, de que hay un modelo que puede ser replicable. Simplemente no se quiere hacer seguramente por corrupción, por colusión. No sabemos hoy, por ejemplo, porque no hay forma de calcularlo, cuánto pueden obtener las estructuras criminales en México a partir de este nuevo modus operandi de infiltrar sitios turísticos con falsos guías para obtener dinero de secuestro, de extorsión. Pero seguramente es una gran cantidad de dinero y es el dinero que más le gusta al crimen organizado. Es dinero en efectivo, que por lo tanto es anónimo, y que entonces les permite tener una especie de caja chica, que no es tan chica, con el cual pueden comprar vehículos, armas, municiones, equipos de telecomunicaciones, drones, explosivos, y entonces de ahí se van armando el resto de los delitos que nos impactan a todos. Entonces, creo que Julio, sí es lamentable, porque sí tenemos evidencia de que cuando hay voluntad política, sí se pueden crear políticas públicas que prevengan y que pongan a salvo a los turistas, nacionales e internacionales, insisto. Bien, Oscar, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y de asomarnos a este tema y que la audiencia tome nota de lo que está sucediendo. A reserva de lo que desees agregar, Oscar, muy agradecido siempre de tu presencia en este programa. No, hombre, querido Julio, el agradecido soy yo. Y sí, efectivamente, creo que lo más importante es tomar nota. Me encantaría poder tener alguna recomendación que dar, pero creo que esa le toca a las autoridades, que ellos establezcan filtros, certificados, algo tienen que utilizar para que la gente pueda distinguir quiénes son los legítimos guías de turistas que ofrecen un servicio que es necesario, es importante para poder comprender la historia de México, y quiénes podrían ser parte de la criminalidad organizada y a quiénes evitar. Una guía de cómo identificar el quién es quién. Ojalá eso ya lo tuvieran las autoridades y lo pudieran comunicar. Y si me permites, cuando se ponga, y si se ponen las pilas y se les ilumina el cerebro y lo hacen, lo podemos comentar en tu espacio. Claro, claro que lo comentaríamos con mucho gusto y con mucho entusiasmo de que realmente se hicieran las cosas bien. Oscar, muchas gracias y seguimos en contacto. Abrazo, querido Julio. Hasta pronto.